Capítulo 21. María, segura y hermosa, la chispa divina. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. A continuación, la anciana seguía queriendo que Ludolin asumiera sus funciones. Pero Ludolin finalmente se negó sin piedad. Las artes secretas de Camartaj eran tentadoras, pero él era un hombre con un don especial. Siempre y cuando siguiera avanzando con constancia, eventualmente se convertiría en el soberano supremo. Él solo quería cuidar de su pequeña familia. Y en lo que respecta al colectivo en general, hablaría de eso una vez que fuera invencible. Ir a Camartaj significaría lanzarse verdaderamente al frente de batalla. Desde luego, no quería convertirse en un mago con insuficiencia renal. ¿Qué? ¿El anciano está a punto de mutar? ¿Acaso no ha cambiado todavía? Brilló con fuerza antes de morir, y ahora que ha muerto, el bando de la justicia perderá a otra luchadora. Incluso si quisiera adquirir la plantilla del anciano, podría esperar a que el anciano mutara antes de actuar. Aunque la visita del anciano solo le reportó a Ludolin 200 puntos de anomalía, incluyendo el descubrimiento del anciano y la piedra del tiempo, aprendió los antecedentes de este universo. La situación era peor de lo que había imaginado. Sin embargo, esto también le dio a Ludolin una sensación de urgencia. Primero, márcate un objetivo pequeño. Adquirir la capacidad de recorrer el multiverso lo antes posible. Nunca es malo considerar el fracaso antes de considerar la victoria. Finalmente, Ludolin le presentó al anciano a otra semilla de hechicero supremo. Cracidave. Sí, ese es el protagonista del aprendiz de brujo que adquirió el anillo del dragón de Merlín. Dado que Merlín el hechicero fue capaz de proteger una tierra pura hace 1000 años. 1000 años después, Dave, reconocido por el anillo del dragón de Merlín, era naturalmente el siguiente candidato para suceder a Merlín. Su talento, sin duda, no sería pobre. Puede que no sea inferior a Stephen. Originalmente, Ludolin solo lo mencionó de manera casual. Sin embargo, cuando fue a la escuela el lunes, descubrió que Dave realmente había sido llevado por el anciano a Camartaj para realizar estudios avanzados. Ludolin y Madison caminaron juntas hacia el aula. En el camino, se encontraron con Lily y su novio, Sean. Cuando los dos vieron a Ludolin y Madison, parecieron haber visto al dios de la peste. Uno se cubrió la cara y la otra el brazo, y huyeron rápidamente. No muy lejos se encontraban los 3 miembros del grupo de Mike, el matón del colegio. Su encuentro el fin de semana pasado provocó que estos 3 matones, que habían campado a sus anchas en la sección de segundo año, perdieran toda la cara. Al ver a Ludolin, se llenaron de odio, pero instintivamente se cubrieron el rostro y huyeron. Ludolin no les prestó atención a esos mocosos. Vio a María, una María completamente diferente. María había abandonado por completo su anterior aspecto tímido, luciendo un traje ajustado, tacones altos y, sobre todo, unas llamativas medias de seda negras en sus largas y rectas piernas. Su larga melena castaña caía con naturalidad sobre sus hombros. Su actitud generosa y segura daba a la gente la sensación de que era una persona completamente diferente. Cuando vio a Ludolin y a Madison, esta mujer madura, que se había transformado de un patito feo e inseguro en un cisne blanco arrogante, mostraba alegría en sus ojos. Hola Ludolin, Madison, buenos días. María, ¿te ves? Madison miró a María con sorpresa, sin comprender por qué María había cambiado tanto después de tan solo un día. ¿No es enorme el cambio? María sonrió y dio una vuelta sobre sí misma. Su larga cabellera flotaba, despidiendo una tenue fragancia. Al ver esas largas piernas con medias negras, Ludolin le otorgó en silencio 100 puntos. La seda negra es la mejor. He oído que cambiarse de ropa y ponerse un maquillaje ligero puede hacer que una persona se sienta más animada. A juzgar por vuestras reacciones, parece bastante bien, dijo María. María sonrió, sintiéndose aún más satisfecha al notar la mirada ardiente de Ludolin. Para este día, se cambió específicamente a este hermoso pero modesto atuendo. Mientras a Ludolin le gustara, todo valía la pena. Más que bueno, es absolutamente excelente. Ludolin elogió y asintió. María guiñó un ojo con picardía. ¿Era más guapa antes, o soy más guapa ahora? Mientras María decía esto, su corazón se oprimió claramente.
En el cristal de la ventana, no muy lejos de ellos tres, se reflejaba la figura de María. Esa no era la María que estaba frente a ellos, sino la tímida versión anterior de María. Sí, la actual María tenía la personalidad de su hermana gemela Elan, una personalidad sombra cuyo carácter era opuesto al de María. Las vacaciones supusieron un gran shock para María. En su inseguridad, llegó a dudar de si era digna de Ludolin. Incluso lloró en silencio mientras se duchaba. En ese momento, Elan dio un paso al frente y se ofreció a ayudar a María a conquistar a Ludolin. Tras una tormenta que se desató en la mente de María, decidió aceptar. Ambos intercambiaron brevemente el control del cuerpo, lo que dio lugar al encuentro de hoy. Esta era una pregunta mortal clásica. Cualquiera que fuera la elección, significaba la muerte. 18 Capítulo 18. Pero Ludolin era diferente. Él era un tramposo que conocía la respuesta de antemano y aplicó ingeniería inversa al proceso. Bajo la mirada excitada pero temerosa de María, Ludolin habló lentamente. Tu belleza actual es segura y salvaje, mientras que la anterior era dulce y refinada. A mis ojos, ambas son hermosas y únicas. Elan en la realidad y María en el espejo sonrieron felices al mismo tiempo. No se habían equivocado. Ludolin era el verdadero amor y amaba todo de ellos. Elan quedó muy satisfecho y María muy feliz. Cuanto más destacada era la actuación de Ludolin, más deseaban tener un romance apasionado y sensacional con él. Aun sabiendo que Fire les esperaba más adelante, no pudieron resistir la tentación de correr hacia él. Quizás realmente necesitaban un hijo para mantener su relación de amistad. Justo en ese momento, una chica rubia y bien formada se acercó y dijo: Hola María, buenos días. María miró confundida. Micaela. Hola. Ella conocía a esa chica. Era la belleza indiscutible del campus en su penúltimo año de estudios. Había oído que los antecedentes familiares de Micaela no eran buenos, pero que ella era muy segura de sí misma y generosa, y no se sentía inferior por su situación familiar. Era incluso más famosa que Lily y fue la estrella absoluta del penúltimo año. Antes de esto, María y Micaela eran personas de dos mundos diferentes. Oh, ¿no es este el señor Ludolin, que causó sensación el viernes pasado? Micaela fingió haber visto a Ludolin de repente, sonriendo mientras le extendía la mano. Hola, soy Micaela, compañera de clase de María. Tengo que decir que eres muy guapo. Gracias. Ludolin le estrechó la mano, y al retirarla, se arañó la palma. Ludolin miró a Micaela, quien actuó como si nada hubiera pasado, agitando la mano. Me voy. Parecía que Micaela solo había venido a saludar, lo que hacía imposible que alguien le encontrara algún defecto. Pero ni Madison ni Elan eran lotos blancos. Ambos percibieron claramente la intrusión de una tercera, o cuarta, persona. Elan solo sentía algo por Alexander, ya que Micaela era la belleza del campus y, en términos de apariencia, estaba a su altura. Madison, sin embargo, expresó indiferencia. Ya tenían una Jenny en casa, ahora una María, ¿y qué si hubiera otra Micaela? Por mucha gente que hubiera, no eran rival para Ludolin. Disculpe, por favor, hágase a un lado. En ese momento, dos chicos de unos 17 o 18 años salieron repentinamente de entre la multitud. Ludolin echó un vistazo y vio que se trataba de la combinación perdedora. Peter Parker y Sam Witwicky. Peter y Sam intercambiaron miradas, sintiendo una sensación de aprecio mutuo. Pero cuando alzaron la vista y vieron a Ludolin con tres grandes bellezas, manifestaron simultáneamente su envidia. Misma escuela, misma edad, ¿por qué Ludolin estaba rodeado de bellezas mientras que ellos eran perdedores ridiculizados por los demás? Realmente desearían poder intercambiar lugares. La llegada de los dos chicos no llamó la atención ni de Micaela ni de Madison. Los perdedores no tenían sentido de la existencia en sus ojos. Ludolin, por otro lado, recordó de repente que Sam parecía estar a punto de cumplir 17 años. 17 años es una edad muy especial en Estados Unidos. María despertó su doble personalidad cuando tenía 17 años. Sam conoció a Bumblebee cuando tenía 17 años. Este fue el punto de inflexión para muchos protagonistas. Ludolin no estaba interesado en Sam, pero sí estaba muy interesado en la chispa suprema. Recordaba que el inicio de toda la historia de Transformers fueron las gafas de Sam publicadas en Internet.
Como Sam quería comprar un coche usado, puso a la venta en internet muchas de las pertenencias de su abuelo. Las gafas que se encontraban entre ellas registraron la ubicación de Megatron y de Lodge Park. Sam, aún eres joven y hay cosas que no puedes manejar. Déjame hacerlo a mí. Llewellyn sacó su teléfono y directamente tomó una foto de las gafas usadas de Sam. Todo estaba listo. Solo faltaba Bumblebee. Capítulo 22. La locura de María, Campus Bell Verónica. El plan de estudios del último año era muy aburrido. Especialmente para Llewellyn. La inteligencia de Llewellyn, de 100, le otorgaba una poderosa memoria fotográfica. No solo recordaba todo lo que había aprendido en esta vida, sino que incluso lo que había visto en su vida anterior le parecía como si hubiera sido ayer. Sin embargo, aunque el plan de estudios era aburrido, la vida en el instituto era genial. Llegó el mediodía. Cuando Madison fue al baño, de repente, María apareció en la puerta y llamó a Llewellyn para que saliera. Llewellyn pensó inicialmente que María quería caminar por el sendero con él para cultivar lentamente sus sentimientos. Pero ¿quién se iba a imaginar que María, bajo la personalidad de Elan, era extremadamente apasionada? Inmediatamente lo llevó a la azotea. Y en la azotea, en algún momento, había aparecido un espejo. María, ¿hay algo que quieras comentar conmigo? Llewellyn siguió a María escaleras arriba. Justo cuando hablaba, María se giró de repente, lo empujó contra la pared y lo inmovilizó con firmeza. En algún momento, dos botones de su camisa blanca se desabrocharon, dejando al descubierto una hinchazón furiosa. Llewellyn, ¿te gustan mis medias, verdad? María sonrió con picardía y levantó lentamente la pierna. Puedo sentir tu mirada. ¿Quieres tocarlas y experimentarlas más de cerca? Antes de que María pudiera terminar de hablar, Llewellyn ya se había puesto en contacto con ellos para experimentarlos. Ni siquiera se molestó en ser amable con María. María no solo no estaba enfadada, sino que sonreía aún más feliz. Esto fue fantástico. Corrían el uno hacia el otro. María, frente al espejo, apretó los labios, observando impotente cómo la otra personalidad usaba su cuerpo para disfrutar de la ternura de su amado. Si hubiera sabido que era tan fácil iniciarlo, no habría habido necesidad de dejar que Elan tomara el control. Era la primera vez. Elan y Llewellyn se abrazaron fuertemente, ella con la barbilla apoyada en el hombro de él, sus hermosos y traviesos ojos guiñando un ojo al espejo, como diciendo: mi querida hermana, tu hombre es increíble. Tras esto, María observó cómo los dos se saltaron la primera base y fueron directamente a la segunda base francesa, avanzando simultáneamente a la tercera base. En algún momento, iniciaron un jonrón. Elan se puso de frente al espejo, con las manos apoyadas contra la pared, y sus ojos se encontraron con la mirada de su reflejo. Elan se mordió el labio, mirándose en el espejo y observando a Llewellyn detrás de ella. María, reflejada en el espejo, miró a Elan, que estaba fuera del espejo, y también se encontró con la mirada de Llewellyn. La separaba de ellos un patético espejo. Tras un largo rato, el narcisista Elan besó repentinamente su reflejo en el espejo. Llewellyn no expresó ninguna duda al respecto. Como si no lo hubiera visto, dejó que Elan realizara una acción tan extraña. Una vez que Elan terminó todo esto, Llewellyn solo sintió una sensación de opresión. Ahora era María. Hay que decirlo, aunque se trataba del mismo cuerpo, las diferentes personalidades proporcionaron una experiencia de interacción completamente distinta. Realmente dio en el clavo. María miró a Elan en el espejo. Ella se sonreía a sí misma, abriendo y cerrando la boca, como diciendo algo en silencio. Ahora te toca disfrutar, hermana mía, del mismo origen. Del mismo origen, María repitió la frase en silencio, de repente comprendió algo y sonrió radiante. Así es, somos del mismo origen desde el principio, ahora y en el futuro. Allende, Madison regresó al aula y notó el asiento vacío de Llewellyn, sintiendo una sensación de déjà vu. Me pareció, ¿ya había habido una escena similar antes? ¿Cuándo fue eso? Madison estaba absorta en sus pensamientos, sin percatarse de las miradas extrañas de sus otros compañeros de clase. Peter sentía envidia en secreto, y Harry estaba irreconocible de celos. Peter, ¿qué clase de magia posee Llewellyn para conquistar sucesivamente a las bellezas de los cursos superiores e inferiores? Creo que deberíamos darnos prisa, o si no ni siquiera nos darán sopa.
Harry, recién llegado, chasqueó la lengua. Ni siquiera siendo un rico de segunda generación recibía ese trato. En cambio, el estudiante extranjero, cuyos padres habían fallecido, estaba rodeado de mujeres. Esto era verdaderamente indignante. Podría ser que el Diao, pene barra amuleto, de los estudiantes extranjeros sea más popular últimamente. Peter guardó silencio un momento y luego dijo débilmente. No queda sopa. Esta mañana vi a Micaela, la chica más guapa del campus en su tercer año, hablando apasionadamente con Ludolin. ¿Qué carajo? Él se come la carne y no nos deja beber la sopa. ¡Qué odioso! Una persona no debería comer sola. Una hora más tarde, Ludolin regresó solo, completamente relajado. Se veía descansado y no mostraba signos de fatiga. Esto provocó que los demás miraran a Ludolin con expresiones extrañas. Madison se inclinó y preguntó. ¿Qué pasó? Era María. Era un poco glotona, pero le daba vergüenza salir sola, así que la llevé a comer hasta saciarse. Ludolin dijo la verdad, sin intención de ocultar nada. ¿Acaso María no era codiciosa? Madison asintió y no preguntó nada más. Al fin y al cabo, esto era el colegio. Conociendo el temperamento de María, seguro que no se andaría con rodeos, ¿verdad? Madison, de forma inconsciente, sustituyó a la antigua María, sin ser consciente de lo apasionada y proactiva que era la personalidad de Elan. Después de la escuela, Ludolin y Madison fueron las primeras en enviar a María a casa. 19 Capítulo 19. Durante la clase de educación física de la tarde, María se torció el tobillo, lo que le dificultó caminar, por lo que Ludolin y Madison tuvieron que ayudarla a regresar. Al regresar a casa, encontró un paquete en la puerta. Ludolin se mostró sorprendido. ¿Desde cuándo la logística estadounidense es tan rápida? Sin embargo, al abrir el paquete, encontró una pequeña nota y una muñeca rusa. Echó un vistazo rápido a la nota y se dio cuenta de que la había enviado el anciano. En resumen, ella estaba ayudando a Dave. Dominar el poder del anillo del dragón de Merlín, y una vez que Dave pudiera lanzar magia inicialmente, ella lo enviaría de regreso. Ella esperaba que Ludolin cuidara de Dave en el futuro por el bien de su amistad como compañeros de clase. En cuanto a la muñeca rusa, era un peligroso artefacto mágico de sellado. Cuando la anciana contempló anteriormente el río del tiempo, vio vagamente a Ludolin poseyendo este artefacto en cierto fragmento. Por lo tanto, creyendo que la muñeca rusa tenía alguna conexión con Ludolin, se la envió específicamente. ¿Sellado de artefacto? Esto, ¿podría ser el artefacto del aprendiz de brujo utilizado para sellar al hechicero oscuro? La expresión de Ludolin era bastante vívida. No esperaba tener que esperar a Bumblebee, pero en cambio, la muñeca rusa llegó primero. La trama principal del aprendiz de brujo narra el enfrentamiento entre la facción de la magia justa, liderada por Merlín, y la facción de la magia oscura, liderada por la malvada bruja Morgana. Morgana era la némesis de Merlín, intentaba gobernar el mundo usando magia negra, y logró la victoria en la batalla final al conseguir que el aprendiz de Merlín se volviera en su contra. Pero entonces, Verónica se usó a sí misma como jaula para sellar el alma de Morgana y entró voluntariamente en la muñeca rusa para soportar 1000 años de sellado. El otro discípulo de Merlín, Baltasar, tomó el anillo del dragón de Merlín y emprendió el camino para encontrar al sucesor de Merlín. Esta búsqueda duró más de 1000 años. Si Ludolin tuvo una impresión importante sobre esta película, fue naturalmente lo grande que era. ¿Entiendes el valor de la mamá futbolera? Ludolin comenzó a investigar la muñeca rusa. Objetos anómalos descubiertos. Verónica y Morgana obtuvieron 200 puntos de anómalo. Editor de mapas actualizado a la versión 2.2, puntos de anomalía actuales. 0/1300. Capítulo 23. Animación y transfiguración, entrando en el juego. ¿Qué es esto? Parece muy espeluznante. Madison echó un vistazo a la muñeca rusa, encontrando la decoración bastante poco atractiva. Siento una extraña fluctuación que proviene de ello. Porque es una herramienta mágica que sella a una bruja destructora del mundo. Ludolin acarició la muñeca rusa, sin ningún miedo a que lo que había dentro saliera a la luz. Madison dio un brinco del susto y retrocedió rápidamente unos pasos. Querida, bienvenida a casa, debes estar cansada. Henry, vestida únicamente con un vestido de gasa blanca, estaba de pie sonriendo en la entrada, con la mirada llena de ternura y amor por Ludolin.
Al oír esa voz suave y vibrante, Ludolin supo al instante que aquella mujer volvía a sentir anhelo. Eso tenía sentido. Después de haber sido privada de alimento durante tantos años, no era de extrañar que una mujer que probaba la fruta prohibida por primera vez se convirtiera en una tigresa agazapada. Si Madison no hubiera estado presente, a Ludolin le habría encantado imitar a los profesores y tener una batalla allí mismo en la entrada. No te vistas así en la puerta la próxima vez. Ludolin, como cabeza de familia, le dio instrucciones y luego se puso las zapatillas mientras Henry lo atendía. En el proceso, cierta fricción fue inevitable, lo que inspiró asombro. Madison se cruzó de brazos y puso los ojos en blanco, observándolos a los dos perder el tiempo. Se sentía como un estorbo. Hablen ustedes dos, voy al baño. Madison se giró y caminó hacia el baño, lo que hizo que los ojos de Henry se iluminaran. Se arrodilló como si hubiera bebido un afrodisíaco. Al ver que el cuerpo de Henry se ablandaba, Ludolin la examinó minuciosamente. Tras la inspección, las piernas de Henry estaban aún más blandas y su boca ligeramente hinchada. Claramente, sufría gravemente de calor interno. Justo en ese momento, salió Madison. No le prestó atención a Henry, que entraba corriendo en la cocina, y se dejó caer en el mullido sofá. Por alguna razón, le pareció que el sofá estaba ligeramente húmedo. Madison, ¿te interesa dominar más magia? Preguntó Ludolin mientras jugaba con la muñeca rusa. Los ojos de Madison se iluminaron. ¿Magia? ¿Puedo aprender magia? Ya eres descendiente de una bruja, ¿no lo sabías? Ludolin la miró sorprendido. Madison hizo una pausa, reflexionando con detenimiento. No lo sabía. Mis padres nunca me lo dijeron. Ludolin se quedó sin palabras. No es de extrañar que las brujas fueran cada vez menos en esta época. Los ricos confían en la tecnología, los pobres en la mutación. Posees lo que los pobres sueñan desde su nacimiento, pero no logras apreciar ni transmitir tu herencia. ¿Aún quieres convertirte en una persona común y corriente? En este universo loco y oscuro, tener esa idea es una auténtica idiotez. No importa. Según el procedimiento normal, una vez que te gradúes de la escuela secundaria, la escuela de brujería debería llamar a tu puerta para invitarte a matricularte. Al ver que Ludolin parecía saber muchas cosas, Madison no pudo evitar acercarse más, abrazarlo y suplicar. ¿Tú tampoco sabes mucha magia? ¿Por qué no me enseñas primero? No puedes aprender mi magia, pero puedo permitirte dominar directamente algunos hechizos. Para aprender más, tendrás que estudiarlos por tu cuenta. Una vez que Madison fue completamente incorporada al editor de mapas, se transformó en una plantilla de héroe amigable que Ludolin podía controlar. Ludolin podía, naturalmente, modificar sus estadísticas y otorgarle habilidades. Pero Madison actualmente solo tenía 4 espacios para habilidades. 3 habilidades regulares y una habilidad definitiva. Las demás requerirían que las dominara mediante el estudio en el mundo real. Estas habilidades no ocuparían un espacio de habilidad. Los ojos de Madison brillaron. Quiero aprender el hechizo de invocación de meteoro. Y el triple rasomón. Además de un hechizo de teletransportación y otro de escudo. Ludolin la miró fijamente y le dijo. Eso suena bien, pero ¿por qué quieres aprender meteor? Madison soltó una risita. Para volar la escuela por los aires, por supuesto. Odio leer, odio estudiar. ¿No sería mejor pasar ese tiempo de vacaciones? A Ludolin se le crispó la boca. ¡Qué idea tan audaz! Si fueras al país del dragón, seguro que los niños de allí te considerarían un héroe. Pero me niego. Estrella celestial requiere mucho poder mágico. Con tu poder mágico actual, una vez que lances estrella celestial, te agotarás instantáneamente y morirás bajo tu propio meteorito. Empieza con hechizos menores. No intentes correr antes de aprender a caminar. ¿Acaso crees que estás jugando a un videojuego? La boca de Madison se desencajó inmediatamente. ¿Volar la escuela? ¿Quién quiere volar la escuela? Julinka salió de la habitación, mirando a Ludolin con ojos llenos de expectación. Aunque tenía poco más de 10 años, su inteligencia y desarrollo cerebral habían superado con creces los de los adultos comunes. Sencillamente, no podía llevarse bien con esos idiotas de la escuela primaria. Mejor hacerlo explotar. La mirada penetrante de Ludolin la recorrió. La expresión de Julinka cambió y, de repente, se volvió obediente.
Volar la escuela por los aires está mal. He oído que para esclarecer un crimen se necesitan pruebas, pero para la lucha antiterrorista solo se necesitan coordenadas, y que te busquen los policías es muy peligroso. Julinka trajo un vaso de agua natural. Debes estar cansado, papá. ¿Qué estás diciendo? Madison, que acababa de tomar un sorbo de agua, lo escupió inmediatamente. Julinka parpadeó con sus ojos inocentes. ¿Mamá no durmió con papá? Vi a mamá salir de la habitación de papá esta mañana con mis propios ojos. A Madison le tembló la boca y se quedó sin palabras. Hermana mayor Madison, ¿debería llamarte madrastra de ahora en adelante? Añadió Julinka. Madison sintió vergüenza de inmediato y negó rápidamente con la cabeza. Llámenme Madison. Solo tengo 18 años. Aunque en este país había bastantes madres de 18 años, Madison se consideraba en la flor de la juventud y no quería convertirse en madre tan pronto. Solo pensarlo la hacía sentir como si hormigas le estuvieran caminando por todo el cuerpo. Temiendo que Julinka soltara más comentarios extraños, Madison cambió rápidamente de tema. ¿Entonces dónde puedo aprender magia? Los ojos de Julinka se iluminaron a su lado. No le gustaba estudiar porque ya dominaba todos los cálculos básicos, e incluso los conocimientos de bachillerato le resultaban fáciles. Pero si se trataba de aprender magia, eso era diferente. Luolin agitó la muñeca rusa. Esperen a que les encuentre un profesor a ambos. Dicho esto, Luolin chasqueó los dedos y el grupo entró simultáneamente en la dimensión espejo. El mundo que tenían ante sí, hecho añicos como el cristal, hizo brillar los ojos de Julinka y de Madison. Luolin abrió entonces una de las muñecas rusas. Una voz dorada, como arena, se concentró, dando forma a un hechicero masculino con cabello trenzado, ojos entrecerrados y vestido con una túnica amarilla. Estaba lleno de estereotipos. El hechicero oscuro, al aparecer y ver a los tres extraños, inmediatamente comenzó a manipular el grabado con forma de dragón en su cinturón sin decir una palabra. La talla del dragón pareció cobrar vida, comenzando a cambiar de 2 dimensiones a 3. Sin embargo, la velocidad de Luolin era mayor que la suya. Mientras el hechicero oscuro seguía lanzando su magia, de los edificios circundantes brotaron innumerables engranajes y sierras, como un feroz gigante, que lo engulleron y lo rebanaron de un solo bocado bajo la mirada horrorizada del mago negro. El esbirro hechicero oscuro ha muerto. Registro exitoso. Se obtuvieron 800 puntos de anormalidad. Puntos de anormalidad actuales. 800/1300. ¿En qué época vivimos? Todavía se necesita un tiempo de preparación para lanzar una habilidad. Luolin giró la cabeza para mirar a Madison y Julinka. Sus pupilas se dilataron repentinamente, como si hubieran sido esculpidas del mismo molde. ¿Lo viste con claridad? Cuando uses magia en el futuro, nunca tengas un tiempo de preparación tan largo para lanzar una habilidad como él. Cuando actúes, sé rápido. Nunca le des al oponente la oportunidad de usar su habilidad definitiva o transformarse. Y lo más importante, cuando pelees, simplemente pelea. Nunca hables de más. Decir una palabra de más durante una pelea es una falta de respeto a tu propia vida. Madison y Julinka asintieron. Sin embargo, ambos estaban confundidos. El otro estaba lanzando un ataque definitivo, pero Luolin estaba usando un ataque definitivo como si fuera un ataque básico. ¿Es eso razonable? Al ver que ambos asentían, Luolin agradeció en secreto a Miniona por entrar en el juego y brindarles una lección muy práctica y vívida. Echando un vistazo a la plantilla del Miniona, oye, este hechicero puede que sea débil, pero en realidad tenía bastantes hechizos. Hechizo de fuego, telequinesis, transfiguración, animación, hechizo de limpieza, bueno, era un hechicero oscuro sellado por Baltazar, uno de los 3 discípulos de Merlín. Aunque fuera débil, era más fuerte que un hechicero promedio. Al menos, Caecilius solo tenía 700 puntos en ese momento. La especialidad de Miniona era la animación. En la obra original, transformó directamente un dragón danzante en un dragón malvado de carne y hueso, e incluso los seres vivos que estaban dentro se convirtieron en parte del dragón. 20 Capítulo 20. Dejando de lado por ahora el poder de combate del dragón, su manifestación ya implica profundos misterios mágicos, como convertir la quietud en movimiento y la transformación de la materia. Es que esta bruja oscura era demasiado débil y no investigó ni desarrolló a fondo su potencial. El dragón resultante era como un reptil.
Además de ser fuerte y muy defensivo, lo único que podía hacer era escupir fuego. Ludolin continuó abriendo la muñeca rusa. Esta vez, dentro de la muñeca rusa aparecieron muchos líquidos oscuros y viscosos, parecidos al petróleo activo. Si el moho los viera, sin duda se pondría eufórico. Sin embargo, este petróleo no era petróleo común, sino, la bruja oscura Morgana. Y su cuerpo físico era Verónica, que parecía ser al menos de clase E. Capítulo 24. Eteralización invencible. La ira del firmamento. En la foto. Verónica. Después de 1000 años, finalmente, he regresado. Esa aura perdida hace tanto tiempo, ¿eres tú, Maxim? Espera, ¿quién eres? Morgana, poseyendo a Verónica, abrió lentamente los ojos y observó con confusión a las tres personas, incluida Ludolin. Su voz estaba ronca por haber despertado hacía poco, pero no podía ocultar su arrogancia innata. ¿No te das cuenta? Somos los que vinimos a salvarte. Ludolin sonrió, pero la mano que tenía detrás controlaba silenciosamente la magia. Detrás de Morgana, el gigante formado a partir del edificio se acercaba sigilosamente. ¿En serio? ¿Dónde está Maxim? ¿Te envió él? Morgana aún se estaba adaptando al nuevo cuerpo. Después de todo, no era su propia carne, y el alma de Verónica aún estaba entrelazada con ella en su interior. No podía controlarlo completamente ni desatar todo su poder de inmediato. Su percepción del movimiento y de las perturbaciones también se redujo a un grado aterrador. ¿Quién sabe? La expresión de Ludolin permaneció inalterable y su tono era relajado. Quizás esté teniendo una charla romántica con su mejor amigo. Julinka y Madison, a su lado, reprimieron desesperadamente su angustia interior y evitaron mirar al dragón gigante. Madison también era actriz, y aunque Julinka tenía poco más de 10 años, sus dotes interpretativas superaban a las de Madison. Morgana no notó nada inusual. ¡Qué decepción! Pensé que sería más útil. No importa. Puesto que vosotros me habéis liberado, de ahora en adelante seréis mis siervos. Obedeced mis órdenes y compartid conmigo la autoridad del nuevo mundo. Estaba convencida de que esta generosa promesa sería suficiente para que los tres se sometieran. Aunque eran algo débiles, podían usarse temporalmente hasta que apareciera Maxim. Una expresión de alegría perfectamente sincronizada apareció en el rostro de Ludolin. Bien, si he de servirle, ¿puedo hacerle una pequeña petición? Morgana estaba disgustada, pero agitó la mano con generosidad. Habla. ¿Qué quieres? La quiero a ella. Morgana comprendió de inmediato que Ludolin se refería al cuerpo que habitaba en ese momento. Verónica. Sin embargo, ella ya consideraba ese cuerpo, con su figura perfecta y su elegante físico, como algo propio. ¿Cómo iba a permitir que otros lo codiciaran? Pide otra cosa. No puedo dártela. ¿No lo permitirás? Ludolin soltó una risita, y de repente su mirada se volvió fría. Entonces tendré que llevarla yo mismo. Morgana estaba a punto de regañarlo, pero de repente notó que el cielo sobre ella se oscurecía. Se giró rápidamente, solo para ver un dragón gigante de acero, formado a partir de un enorme edificio, que se desplomaba con un poder atronador. Morgana estaba a la vez conmocionada y furiosa. Alzó la mano y creó un escudo invisible a 10 metros de distancia, inclinándose ligeramente hacia atrás por la fuerza aterradora mientras apenas lograba bloquear el rascacielos. Ludolin también se mostró bastante sorprendido por esto. Como era de esperar de la bruja malvada que pudo batirse en duelo con Merlín en la antigüedad. Solo con este movimiento, podría ser fácilmente una jefa en los Vengadores. Pero, si puedes bloquear un rascacielos, ¿puedes bloquear aún más? Morgana es fuerte, pero no se ha convertido en una diosa omnipotente. En la obra original, el protagonista utilizó una jaula de Faraday para reunir toda la electricidad de la ciudad y electrocutó a Morgana hasta la muerte con una descarga continua. En este punto, la fuerza de Morgana es probablemente inferior a la de Thor cuando ha despertado. Thor podría quedar aturdido por la electricidad, pero al menos no moriría. Después de todo, en Mirabellir, Thor incluso resistió la energía de una estrella de neutrones durante varios segundos. Morgana vio a lo lejos más edificios que poco a poco cobraban vida, y su expresión finalmente cambió. En su estado actual, le era imposible soportar millones de toneladas de fuerza. Así que tomó la que ella consideró una decisión acertada.
Abandonó resueltamente el cuerpo físico de Verónica. Un espíritu etéreo se condensó rápidamente en el aire, mirando hacia abajo a las tres personas, incluida Ludolin. La carne sufre, el alma asciende. Morgana había perdido su cuerpo físico hacía mucho tiempo, pero gracias a su poderosa energía espiritual y magia, podía seguir existiendo como un cuerpo espiritual y ejercer el 80% de su fuerza máxima. Además, en su estado espiritual, poseía la capacidad de elementalización, lo que le permitía ignorar todos los ataques físicos dentro de la dimensión espejo. Bastardo, has conseguido enfurecerme. Morgana gritó y levantó la mano. Varias esferas de relámpagos del tamaño de balones de baloncesto brotaron de su palma, atacando a todos los presentes, incluida Verónica, desde ángulos inesperados. Ludolin agitó la mano, y espinas de roca surgieron, cubriendo simultáneamente a las tres personas con gruesos escudos de roca. Luego apareció junto a la aún confundida Verónica, colocándola dentro de su escudo de roca. El rayo globular impactó contra el escudo de roca, siseando mientras se desvanecía en la nada. El atributo de roca restringe el atributo de rayo. Es muy razonable. Es una pena que no haya un cristal elemental de rayo, porque podría haber apilado otra capa de escudo de rayo por diversión. Gracias. Verónica le dedicó a Ludolin una dulce sonrisa, luego bajó la mirada hacia su profundo escote y dijo: ¿podrías soltar mi mano primero? Ludolin hizo como si no hubiera oído nada, manteniendo una expresión solemne mientras miraba fijamente a Morgana. Cuando Morgana vio a Ludolin coqueteando justo delante de ella, se enfureció. ¿Estás actuando como si no existiera? Entonces todos moriréis juntos. El rostro de Morgana se contrajo, y la magia a su alrededor estalló violentamente como agua hirviendo. Un pentagrama brillante apareció en el cielo. Se trataba de un círculo mágico construido con magia. Originalmente, su intención era resucitar al ejército mundial de muertos vivientes para destruir a la humanidad. Sin embargo, ahora que tenía delante a Ludolin, estaba deseando darle una dura lección. Sin embargo, cuando intentó comunicarse con los muertos, se dio cuenta confundida. En este mundo no había muertos vivientes. Esperar. Este mundo, dimensión espejo. Morgana estaba muy alarmada. Ella ciertamente conocía el mundo espejo e incluso poseía la magia espejo correspondiente. Pero no pudo transformar la dimensión espejo en su propio dominio para la batalla. Se trataba de un tipo de magia de nivel considerablemente alto, e incluso con su experiencia, era la primera vez que la veía. No puedo luchar contra él. Al darse cuenta de esto, Morgana miró fijamente a Ludolin y levantó la mano para crear una cortina de agua. Aunque desconocía el espacio de la dimensión espejo, marcharse de allí no suponía ningún problema. No la dejes ir. Quiere destruir el mundo entero. Verónica miró a Ludolin con ojos suplicantes. Él asintió. No te preocupes, no escapará. Aunque Ludolin desconocía la jaula de Faraday, eso no significaba que no tuviera forma de enfrentarse a Morgana. Él era diferente a ese perdedor de Dave. Como mago, naturalmente tenía que usar la magia para resolver problemas. La capacidad de eterización de Morgana era fuerte, pero también tenía una debilidad fatal. Si sufriera impactos de rayos de alta frecuencia en un período de tiempo muy corto, sería suficiente para dispersar su cuerpo espiritual e impedirle reunir magia. Ludolin examinó su biblioteca de habilidades. Warcraft. Tormenta de relámpagos. Feng Yun. Formación del trueno celestial. Naruto. Kirin. Leyenda. Hechizo de rayo. Honor de reyes. Poder del trueno abrumador. One Piece. 200 millones de voltios, Thor. 6 espacios completos para habilidades de trueno. Morgana, ¿estás sorprendida o impactada? Morgana, tras escapar precipitadamente de la dimensión espejo, voló por los aires y contempló con aprensión la bulliciosa ciudad de Nueva York. Ella seguía preguntándose si debía quedarse allí y esperar a que apareciera Ludolin. Fue precisamente en ese momento de vacilación. El firmamento se enfureció. Capítulo 25. El descenso de Thor, gran cosecha. Morgana miró hacia el cielo. El mundo, ya cubierto de nubes oscuras, de repente estalló en truenos en el breve instante de su vacilación. Rugieron vientos huracanados y el firmamento se desgarró. Rayos que se entrelazaban y envolvían entre sí en las nubes, ocasionalmente cruzaban entre el cielo y la tierra, trayendo luz momentánea al mundo sombrío.
Morgana sintió un poder majestuoso que descendía del firmamento. Entonces, vio a un hombre envuelto en una armadura de truenos, rodeado por miles de rayos. Jamás podría olvidar el rostro de aquel hombre. Era el misterioso mago Luolin, quien la acababa de obligar a una retirada desesperada. Y en este momento, Luolin se había transformado en Thor, como un rey del trueno, recibiendo el homenaje de 10.000 rayos. Justo cuando los ojos de Morgana estaban a punto de estallar, el cuerpo de Luolin absorbió innumerables rayos como un agujero negro, expandiéndose rápidamente, y pronto se transformó en un general dios del trueno formado por la convergencia de 10.000 rayos. Medía más de 100 metros de altura y empuñaba una lanza de trueno. Aunque su rostro estaba algo borroso debido al relámpago pulsante, al observarlo con detenimiento, guardaba un parecido del 70% con Luolin. Ella pensaba que estaba por aquí. 21 Capítulo 21. Sin embargo, el estruendo ensordecedor convergió una vez más hacia el centro, y en un instante, se solidificó en un quilín de cientos de metros de largo capaz de suprimir el mundo. El quilín parecía haber cobrado vida, poseyendo vida propia. Miró con fiereza a Morgana, pero obedientemente permitió que Luolin permaneciera sentado sobre su lomo. No, imposible. ¡Qué poderosa magia de trueno! No, no es un solo hechizo, son múltiples hechizos de trueno. Bajo ese inmenso poder celestial, Morgana sintió como si su alma estuviera a punto de dispersarse. La sensación de estar dominada por el cielo y la tierra la hacía sentir sofocada. ¿Me estás tomando el pelo? Aunque esta poderosa magia tome prestado el poder del cielo y la tierra, no debería lanzarse simplemente levantando la mano. ¿Dónde están los conjuros? ¿Dónde están los rituales? Esto no es magia. Morgana rugió con fuerza, presa del puro terror. Esta aterradora bruja, que una vez luchó codo a codo con Merlín e hizo temblar al mundo, parecía tan frágil e impotente ante Luolin, quien estaba imbuido del poder de Thor. Todo lo que precedió a su vida trastocó su comprensión de la magia y destrozó su visión del mundo. Era la primera vez que se daba cuenta de que la magia podía usarse a esa manera. Morgana, confiesa tu culpa. La voz profunda y atronadora de Luolin, como una campana, resonó por toda la tierra. Todos los neoyorquinos quedaron atónitos ante aquel sonido. Miraron hacia arriba, tapándose la boca con asombro mientras veían a Thor en el cielo. Los fieles devotos se arrodillaron espontáneamente, ofreciendo a Luolin una sentida adoración. En ese momento, incluso aquellos que no creían en dioses tenían una figura inolvidable grabada en sus corazones: Thor. Morgana tembló, su cuerpo espiritual imbuido de magia estaba inestable, su mirada se movía a su alrededor, incapaz de responder. Puesto que has confesado tu culpa, te infligiré el castigo del trueno. ¿Cuándo confesé mi culpa? El rostro de Morgana se llenó de pánico, y voló frenéticamente en una dirección. Sin embargo, Luolin señaló con el dedo, y se formó un campo de fuerza cinética de 10 metros alrededor de Morgana. El campo de fuerza cinética era invisible e intangible, pero podía aislar el interior del exterior, haciendo imposible que Morgana escapara. Antes de que Morgana pudiera encontrar una salida, un rugido ensordecedor la resonó, el cielo se iluminó por completo. Todo Nueva York quedó iluminado por el trueno. Thor cabalgó el vendaval atronador, recorriendo miles de metros en un abrir y cerrar de ojos. Simultáneamente, el cielo furioso rugió, desatando cientos de rayos que cayeron densamente como gotas de lluvia, convirtiendo esa pequeña área de 10 metros en un dominio del trueno. La figura de Morgana se hizo añicos una y otra vez. Gimió de dolor, luchando por reformar su cuerpo en medio del mar de truenos. Sin embargo, cuando Luolin se transformó en Thor y el quilín descendió, Morgana fue completamente destrozada y pulverizada por innumerables rayos. Su alma se disipó y su magia se dispersó. Desapareció por completo entre el cielo y la tierra. Tras la muerte de Morgana, Thor y los Killing parecían haber completado su misión, desapareciendo repentinamente sin dejar rastro ante la mirada de millones de personas. En ese momento, el cielo y la tierra enmudecieron. Comenzó a caer una lluvia torrencial sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, millones de neoyorquinos permanecieron inmóviles en las calles, mirando fijamente el lugar donde había estado Thor. Todo lo que acababa de suceder parecía una ilusión. Pero el poder divino de Thor estaba profundamente grabado en el corazón y los huesos de cada persona. Mientras tanto, por otro lado, Luolin, con el rostro pálido como la muerte, apareció de repente en el umbral de su puerta.
Presumir le sentó de maravilla durante un momento, pero después quedó completamente agotado. Para destruir a Morgana de un solo golpe, Ludolin realmente lo había arriesgado todo. Había amplificado el poder del trueno abrumador, invocado a Thor y a los Kylin, y creado una tormenta de rayos, una formación de truenos celestiales y un hechizo de rayos. 6 tipos principales de magia convergieron en una sola persona. Incluso Thor se alarmaría enormemente al verlo, por lo que podría decirse que Morgana murió de forma apropiada. El propio Ludolin no podía realizar tanta magia. Aprovechó el trueno ya acumulado en el cielo, y solo entonces utilizó su energía restante para tejer esta grandiosa actuación. Pero la recompensa fue enorme. Morgana ha muerto, entrada exitosa, obteniendo 4000 puntos de anomalía. Editor de mapas actualizado a la versión 2.5, función de almacén de objetos desbloqueada, puntos de anomalía actuales. 600, 1600. Ludolin inmediatamente maximizó sus propios atributos. Las 6 dimensiones de sus atributos alcanzaron 150. Su cuerpo se llenó de nuevo de energía y la sensación de vacío desapareció. Luego, Ludolin aplicó la plantilla Morgana. Le sorprendió descubrir que, su atributo de energía había aumentado. Nombre. Ludolin. Atributos. Fuerza 150, inteligencia 150, agilidad 150, resistencia 150, fuerza del alma 150, energía 200, 150, 50. Espacios para objetos. Vacíos, 10 espacios. Habilidades. Núcleo de la Tierra, estrella celestial, poder del trueno arrollador, 200 millones de voltios Thor, Kylin. Valoración de poder. Apenas se le puede considerar un personaje. Los demás atributos permanecieron sin cambios, pero el atributo de energía aumentó en 50 puntos. Ludolin reflexionó un momento y rápidamente comprendió el porqué. Esta es la bonificación que proporciona la plantilla de Morgana. Su poder mágico debía de ser de 200, así que, tras aplicar su plantilla, esta parte también se me añadió. En ese caso, tras introducir más plantillas de personajes en el futuro, mis atributos podrán seguir creciendo sin estar limitados por mis atributos originales. Si logro derrotar a Superman, podré obtener sus bonificaciones de fuerza, agilidad y resistencia. Impresionante. Ludolin estaba bastante encantado, aunque el hecho de que la energía de Morgana fuera tan alta como 200 era algo inesperado. Sin embargo, al recordar que era un personaje que se situaba al mismo nivel que el legendario mago Merlín, ya no resultaba tan sorprendente. Era una lástima que tuviera poder mágico pero careciera de magia poderosa. Además, debido a su mal estado de salud, no podía ejercer todo su poder. Y ella quedó reprimida por su trueno. Su muerte no fue injusta. ¿Pero qué es esta función de almacén de artículos? Ludolin abrió con curiosidad la sección de objetos y encontró en su interior numerosas piezas de equipo con diversos atributos. Capa de invisibilidad, escudo de vanguardia, yelmo del dominador, mano del alquimista, guantes de velocidad, todos estos eran equipos muy básicos. No aparecieron artefactos ni elementos similares. De repente, a Ludolin se le ocurrió algo y, al ver los espacios vacíos para objetos, su rostro se iluminó de alegría. ¿Podría ser y? Capítulo 26. Cruz de la Resurrección, Thor Ludolin. Ludolin seleccionó 10 piezas de equipo comunes como botas de velocidad, capa de invisibilidad, guanteletes de fuerza y la espada de Goran del depósito de objetos en el editor y las colocó en sus espacios de objetos, o mejor dicho, en sus espacios de equipo. Un poder especial recorrió diversas partes de su cuerpo. Su panel de atributos también sufrió un cambio especial. Atributos. Fuerza 170, 150, 20, inteligencia 165, 150, 15, agilidad 180, 150, 30, resistencia 160, 150, 10, energía 240, 150, 90. Efectivamente, mis espacios para objetos pueden funcionar como espacios para equipo. Siempre que coloque objetos especiales en ellos, podrán potenciar directamente mis diversos atributos basándose en la base original. Y. Ludolin apretó el puño con fuerza. Un destello de luz brillante apareció en sus manos, revelando un par de guantes rojos de aspecto metálico. Una capa gris apareció sobre su espalda. Mientras permanecía inmóvil, su figura entró gradualmente en un estado invisible.
Jajaja, incluso puedo ocultar deliberadamente el equipo, permitiendo que los objetos en las ranuras de objetos se transformen en mis habilidades adicionales o atributos adicionales. No solo obtengo las habilidades que vienen con el equipo en las ranuras de objetos, sino que también puedo usar otro conjunto de equipo en mi cuerpo. 2 palabras. Impresionante. Muchos pensamientos pasaron fugazmente por la mente de Ludolin. Si pudiera reunir las 6 gemas del infinito, no tendría que preocuparse por el costo de usarlas. Siempre y cuando colocara las gemas en las ranuras de objetos, podría usarlas libremente sin efectos secundarios. Como mínimo, podría obtener por completo sus bonificaciones de atributos. Cuanto más poderosos fueran los objetos y herramientas que Ludolin reuniera, mayor sería su bonificación de poder adicional. El único inconveniente es que el equipo en las ranuras de objetos no se puede apilar. Ah, y esto también. Ludolin retiró una pieza del equipo y colocó una pequeña botella azul en la ranura. Sin necesidad de sacarlo, podía usarlo directamente y recuperar energía simplemente pensando en ello. Las pociones rojas y azules pueden usarse para curar heridas y recuperar energía, y también pueden compartirse con otros. Además, recuerdo que en la bóveda de objetos hay herramientas poderosas con funciones especiales, como la cruz de resurrección, la moneda de resurrección, el pergamino de resurrección masiva, el títere sustituto, por supuesto, también existen muchas piezas de equipo exclusivas que corresponden a personajes específicos. Cada una de ellas es un poderoso artefacto que puede aportar una enorme mejora a una persona. Parece que todavía necesito actualizar la versión de Dedo Dorado lo antes posible para desbloquear más módulos. Tras estudiar durante un tiempo, Ludolin finalmente liberó a Yulinka y Madison de la dimensión espejo. Quiero aprender eso. Ese tipo de gran poder, que lo domina todo, es absolutamente fantástico. Madison, con el rostro sonrojado, agarró el brazo de Ludolin, mostrando una inusual muestra de coquetería. Yulinka tampoco pudo reprimir sus emociones desbordadas y miró a Ludolin con los ojos muy abiertos. Papá, ¿puedo aprender esta magia? Ludolin negó con la cabeza. Bien, debes proceder con paso firme, uno a la vez. Aunque pudiera enseñarte, no tienes suficiente poder mágico para liberarlo. En ese preciso instante, Verónica, que había estado mirando a Ludolin con una mirada extraña, de repente se sintió débil y su rostro palideció rápidamente. «MMM». Ludolin la sujetó e inmediatamente le aplicó un tratamiento de luz sagrada con la mano alzada. Verónica parecía estar algo mejor, pero aún así dijo débilmente. Morgana me dejó algún tipo de magia oscura cuando se marchó. Solo el sucesor del anillo del dragón de Merlín puede ayudarme. Ludolin negó con la cabeza. El actual dueño del anillo del dragón de Merlín no ha recibido ningún entrenamiento mágico sistemático. Hasta hoy, ni siquiera podía lanzar un solo hechizo, ni conocía la magia. Mundo. Aunque te lleve ante él, no podrás salvarte. La desesperación brilló en los ojos de Verónica. Justo cuando se disponía a dar sus últimas instrucciones, 22 capítulo 22. Ludolin cambió de tema. En realidad, tengo otra forma de salvarte, pero tendrás que pagar un precio. ¿Y confía en mí plenamente? La esperanza renació en los hermosos ojos de Verónica. Confío en ti. ¿Qué necesitas que haga? No tienes que hacer nada. Simplemente disfruta. Dicho esto, Ludolin se teletransportó de vuelta a casa, llevándose consigo a Madison y a los demás. Al mismo tiempo. Uop. Uop. La estridente alarma resonó una vez más en todo el cuartel general de Shield. Nick Fury alzó la vista con nerviosismo. Esta vez no hubo terremoto ni nube en forma de hongo, pero un brillante relámpago rasgó la oscuridad en el horizonte lejano. Los relámpagos duraron un buen rato antes de desvanecerse en el silencio. Nick Fury tenía un mal presentimiento. Acompañado de un golpe, el agente Hill entró. Agente, creo que debería venir a ver esto. Nick Fury frunció el ceño y siguió a Hill a la sala de análisis. Cuando vio el relámpago brillante en la pantalla grande, Nick Fury reconoció inmediatamente el emblemático edificio. La Torre Stark. Sin embargo, Nick Fury no creía que Stark fuera el responsable, ya que había otras figuras más aterradoras en Nueva York. ¿Es Ludolin otra vez? Justo cuando Nick Fury expresó su suposición, vio cómo la pantalla, que se acercaba rápidamente, revelaba a un general dios del trueno de 100 metros de altura, formado por innumerables arcos eléctricos convergentes.
Y debajo de él se alzaba un quilín aterrador y enorme, también compuesto de rayos destructivos. Nick Fury quedó atónito. Porque ese dios del trueno se parecía sospechosamente a ese hombre, Ludolin. Ludolin es Thor. Agente, creo, esta podría ser la respuesta. Coulson habló con expresión seria. Ludolin es un dios del trueno del este, por eso puede controlar un rayo tan poderoso. Quizás este cuerpo de trueno sea su verdadera forma. Todos los presentes eran personas corrientes. Aunque habían visto muchos seres sobrenaturales, esta era realmente la primera vez que se encontraban con un dios auténtico. La expresión de Nick Fury cambió repetidamente. Que reúnan todos los libros de mitología para ver si hay alguna pista sobre Ludolin. Además, busquen deidades asociadas con meteoritos. Además, cabe destacar que el nombre en clave de Ludolin es Thor. Primero el meteorito, y ahora invocar rayos. Si no descubrían pronto el pasado y las habilidades de Ludolin, todos estarían preocupados. Después de todo, en la imagen, Ludolin parecía actuar como el ejecutor del cielo, castigando el pecado con un trueno divino. Ante un dios como ese, que presidía el castigo, todo aquel que lo vio sintió pavor. Cuanto mayor es el estatus, mayor es el miedo. Entre quienes alcanzaron sus puestos actuales, ¿quién no tuvo unas cuantas vidas a sus espaldas? Las personas que habían matado, directa o indirectamente, eran más numerosas que las que morían en un año de guerra. Si este dios decidiera que no podía tolerarlo, solo había unos pocos cientos de kilómetros desde Nueva York hasta Washington. Un rayo podría llegar en un instante. Al pensar en esa escena, el rostro de Nick Fury se ensombreció aún más. Justo entonces, la alarma volvió a sonar. ¿Qué es ahora? Nick Fury estaba extremadamente impaciente. Agente, se está produciendo una reacción anormal a las tormentas eléctricas en Nuevo México. El índice de energía allí incluso supera al de Nueva York. Capítulo 27. Resident Evil. Invasión de Pacific Rim. Temprano a la mañana siguiente. Ludolin, cuya mano izquierda era y la derecha C, luchó por levantarse y lavarse. Chasqueaba los dedos mientras caminaba. Las escobas, la ropa y los trapeadores parecían haber cobrado vida, y obedientemente comenzaron a barrer y trapear, limpiando la habitación desordenada. Esta era una plantilla mágica derivada de Verónica y Morgana. Tras las repetidas actividades de la noche anterior, Verónica fue persuadida por la fuerza y logró registrarse en el sistema. Mientras Ludolin conseguía su primera sangre, también ganaba 1000 puntos de anomalía y el editor de mapas se actualizaba a la versión 2.6. Además de eso, había dominado varios tipos nuevos de magia gracias a Verónica y Morgana. Tales como esferas de partículas, manipulación del agua, escudos de energía, proyección astral, transformación elemental y nigromancia. Algunas de estas magias coincidían con Camartag Magia, pero los dos sistemas eran fundamentalmente diferentes. El sistema de mago de Merlín, incluyendo a Morgana, se centraba principalmente en la magia elemental, utilizando diversas energías como el agua, el fuego, el trueno y la tierra como medios ofensivos. Además, existían magias especiales, como la transfiguración, la animación, la nigromancia, la resurrección, la magia de la vida y la magia del alma. Sin embargo, las artes arcanas de Camartag eran en su mayoría magia heredada de varios dioses demonio dimensionales. No poseían inherentemente poder mágico. Todo su poder y hechizos eran esencialmente prestados de los dioses demoníacos. Pero la magia prestada a menudo tenía defectos importantes, lo que exigía el pago de un cierto precio cada vez que se utilizaba. Los magos de Camartag utilizaban principalmente la magia blanca de Visanti, pero inevitablemente tenían que lidiar con otros dioses demoníacos dimensionales malignos. Por lo tanto, los magos Camartag a menudo no podían disfrutar de sus últimos años, porque ya habían muerto pagando constantemente el precio. El sistema mágico de Merlín era diferente. Valiéndose del poder de anillos mágicos, podían controlar casi todos los elementos del mundo. Era a la vez magia y lógica y ciencia. Utilizaron la ciencia para controlar los elementos, logrando así muchas de las cosas que deseaban. Ambos sistemas mágicos tenían sus pros y sus contras. El sistema Merlín no tenía efectos secundarios, ni riesgo de ser poseído por un dios demonio, y era bastante completo en sus funciones, pero su límite superior no era alto. El propio Merlín, el practicante más poderoso, no se acercaba al nivel de una deidad planetaria.
El sistema Kamar-Taj tenía efectos secundarios masivos, pero un límite superior extremadamente alto. Los más poderosos podían incluso destruir el universo y aniquilar a los dioses demonio. A Ludolin le resultó difícil evaluar los méritos y deméritos de ambos sistemas. Simplemente ocurría que en este mundo caótico, el sistema Merlin claramente no era tan útil como el sistema Kamar-Taj. Al fin y al cabo, los enemigos a los que se enfrentaba este mundo a menudo se alimentaban de estrellas o del propio universo. Quizás, precisamente porque el sistema de Merlin era demasiado suave, surgieron los practicantes de las artes místicas más radicales, liderados por Kamar-Taj. Combatir el fuego con fuego. Para ser sincero, el sistema mágico de Merlin era realmente práctico para la vida diaria. Por un momento, Ludolin incluso pensó que había llegado al mundo de Harry Potter. Mundo. Hablando de eso, el sistema mágico de Merlin y Harry Potter, la magia era bastante similar. La única diferencia era que el anillo había sido sustituido por una varita. Hablando de eso, quizás este mundo incluso tenga Hogwarts. Iré a conocer Inglaterra cuando tenga tiempo libre. Después de lavarse los platos, Ludolin entró en la sala de estar. Gemini ya había preparado el desayuno y estaba sentada perezosamente en el sofá viendo las noticias. Umbrella Corporation ha logrado un avance significativo en la tecnología de ingeniería biológica y actualmente está reclutando voluntarios y profesionales de élite de todas las industrias a nivel nacional. El Instituto de Investigación de Vida de Raccoon City les da la bienvenida. Un extraño vórtice ha aparecido en el Océano Pacífico. Testigos afirman haber avistado un ovni en la zona. La exposición de Industrias Stark ha concluido con éxito. Iron Man, el señor Stark, anunció enormes avances en el desarrollo energético. Cientos de miles de personas en Nueva York presenciaron simultáneamente la aparición de Thor, de cientos de metros de altura, y la bestia del trueno. Ludolin seguía admirando los picos, pero después de ver las noticias, su mente se aclaró considerablemente al instante. Corporación Umbrella. Océano Pacífico. Ha llegado también el universo de Resident Evil. Ludolin frunció ligeramente el ceño. No estaba seguro de si se trataba del Resident Evil de los videojuegos o de las películas. Sin embargo, independientemente de cuál fuera, no pudo causar un gran revuelo en el universo Marvel. Pero la pregunta más crucial era: ¿Resident Evil era realmente solo Resident Evil? Ludolin pensó de repente en cierto universo zombie de Marvel. En ese mundo, un virus zombie infectó sucesivamente a varios superhéroes y supervillanos importantes. Devoraron a todos los humanos del planeta e incluso compartieron a Galactus, que había acudido en masa. Luego se precipitaron al espacio y devoraron toda la vida en el universo entero. Esa era una dimensión oscura que llevaba a la gente a la desesperación y la locura. Ludolin se sentía cada vez más incómodo. Las cosas no se pondrán tan mal, ¿verdad? Los zombies y los zombies eran diferentes. Teóricamente, la corporación Umbrella estaba estudiando el virus T y el virus G, que no deberían poseer un poder tan destructivo. Pero más vale prevenir que lamentar. Si realmente desarrollaron algo que engendró el virus del universo zombie, entonces todos podrían llamarlo felizmente GG. En cuanto al vórtice en el Océano Pacífico, Ludolin miró la hora. 1 de junio de 2010. Recuerdo que la primera vez que los precursores enviaron un Kaiju a invadir la Tierra en Pacific Rim fue en 2013. ¿Podría ser esto un agujero de gusano? La trama de Pacific Rim pasó fugazmente por la mente de Ludolin. Una raza alienígena llamada civilización precursora poseía una poderosa tecnología biológica y espacial. Debido a que los recursos de su planeta natal habían sido sobreexplotados, el ambiente se volvió hostil, la Tierra árida y la atmósfera empobrecida, por lo que decidieron invadir y colonizar otros planetas. Utilizarían tecnología de plegado espacial para construir agujeros de gusano, localizar planetas objetivo y luego recurrirían a la biotecnología, utilizando su propio ADN para crear criaturas gigantes llamadas Kaiju, que contenían diversas toxinas, para invadir otras civilizaciones planetarias. Las toxinas contenidas en los Kaiju les permitieron contaminar aún más el planeta después de su muerte, erradicar la vida inteligente y transformar gradualmente el planeta en un entorno adecuado para los precursores. Ya en el período Triásico, la Tierra había sido objetivo de los precursores, pero el entorno de entonces no era adecuado para ellos, lo que condujo a un intento fallido de colonización. 23 Capítulo 23.
A medida que el entorno cambió, los precursores enviaron al primer invasor Kaiju que aterrizó en San Francisco el 11 de agosto de 2013. Con esto, comenzó el plan de invasión colonial. La tecnología de la civilización precursora era al menos cientos de millones de años más avanzada que la de la humanidad. Era mucho más fuerte que la sociedad moderna que había conocido antes de transmigrar. Pero, Marvel, la Tierra no era un planeta ordinario. Y esta Tierra era una versión aún más oscura, una versión plus de la Tierra. Los 4 grandes asesinos eran meros personajes secundarios aquí. Lurolin puso cara de extrañado. ¿Cómo se atreven esos alienígenas a venir aquí? ¿Por qué colonizar este planeta devastado que hasta los perros desprecian? Esto no es colonización. Esto es buscar la muerte. La versión terrestre de un asedio. Los que estaban dentro ni siquiera podían escapar, pero los de fuera querían entrar y jugar a un juego de eliminación de todas las especies. Muy bien, adelante. Una vez dentro, no pienses en salir. Ahora es la era del bosque oscuro. Lurolin negó con la cabeza, pensando en otra cosa. Hablando de eso, ¿no es hoy el día en que Thor fue desterrado? Se acerca otra oleada de puntos de anomalía. Capítulo 28. Grabación de Mjolnir, plantilla de Thor concedida. Nuevo México está a más de 3.000 kilómetros de Nueva York. Lurolin nunca había estado en Nuevo México, por lo que, naturalmente, le era imposible dejar allí una huella mágica. Por lo tanto, no podía usar magia de teletransportación. Así pues, tras contárselo a Madison, Lurolin faltó gloriosamente por primera vez al instituto público de la ciudad. Inmediatamente se dio la vuelta para comprar un billete de avión a Nuevo México. Salida a las 8 de la mañana. Cuando llegó a Nuevo México, ya era por la tarde. Tras despedirse de la entusiasta y fogosa azafata, Lurolin se quedó sola fuera del aeropuerto desconocido, sintiéndose algo perdida por un momento. Espera, ¿a dónde debo ir ahora? Lurolin solo sabía que Thor no se desarrollaba cerca de un pequeño pueblo de México. En cuanto a la ubicación exacta, desconocía por completo a la gente y los lugares. Estaba totalmente a oscuras. No, en un entorno tan complejo, parece que necesito a alguien dedicado a la gestión logística que brinde soporte informático, preferiblemente un experto en informática. Transformer sería bastante bueno. Si fuera una mujer hermosa, sería aún mejor. Mientras Lurolin estaba pensando, un coche negro se detuvo justo delante de él. Gracias, no necesito que me lleven. Lurolin habló sin siquiera mirar. Es una verdadera lástima. Pensé que podría conseguir mi primer pasajero del día. Una suave y encantadora voz femenina resonó, provocando que Lurolin alzara una ceja. Cuando Lurolin vio la apariencia de la persona a través de su visión estereoscópica 3D, no pudo evitar esbozar una sonrisa. Oh, sí que había una guapísima conductora online que ofrecía un servicio de transporte. La mujer que tenía delante no era otra que Natasha. Objeto anómalo descubierto. Natasha ha obtenido 100 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 100/1700. En ese momento, Natasha vestía ropa informal y gafas de sol, y miraba fijamente a Lurolin. Guapo, ¿estás seguro de que no necesitas que te lleve? Por supuesto que sí. Lurolin estaba preocupado por encontrar un guía, y ahora había aparecido uno. Al abrir la puerta del coche y entrar, Lurolin se transformó instantáneamente en un dios, ignorando a Natasha y ordenando. Quiero ir a probar ese martillo que no se puede levantar. ¿Sabes dónde está? Aunque formulada como pregunta, el tono era firme. A Natasha se le aceleró el corazón. Quiso decir que no lo sabía, pero al ver la mirada indiferente que Lurolin le dirigió sin querer, las palabras se le atragantaron y se las tragó. Por supuesto. Conozco esta zona a la perfección. Te llevaré allí ahora mismo. Abróchate el cinturón. Natasha sentía amargura por dentro, pero no tenía más remedio que seguir las instrucciones de Lurolin. Debido a la importancia de Lurolin, aunque Nick Fury no se atrevió a enviar gente a vigilarlo de cerca, utilizó la red para rastrear sus movimientos. Cuando vio que Lurolin había comprado un billete por internet para Nuevo México, Nick Fury sintió tensión de inmediato. Recordando el misterioso martillo que Coulson había mencionado, inmediatamente desvió a Natasha a Nuevo México para evaluar el itinerario de Lurolin. Natasha viajó día y noche, apresurándose a llegar a Nuevo México sin descanso, y luego se disfrazó de taxista esperando fuera del aeropuerto.
Todo esto solo para esperar a Ludolin. ¿Quién lo hubiera pensado, sin embargo? Que Ludolin realmente se dirigía hacia el martillo. Lo más sorprendente fue que Ludolin originalmente no conocía el camino, pero accidentalmente se había presentado justo en su puerta para guiarlo. Esto fue tan indignante que abrió la puerta a otras barbaridades, absolutamente indignante. Nick Fury, que había estado en contacto con Natasha a través de un comunicador, no pudo evitar quedarse completamente sin palabras al escuchar la conversación que provenía del otro extremo. Si lo hubiera sabido, no habría enviado a Nea a esperar en el aeropuerto. Debería haber dejado que Ludolin deambulara por los alrededores. Quizás para cuando Ludolin finalmente lograra encontrar el martillo, ya lo habrían movido o habrían averiguado qué había pasado con él. Genial. El martillo se iba a perder. ¿Qué demonios se suponía que debían hacer ahora? Coulson, Thor llegará a tu ubicación en 2 horas como máximo. Haz todo lo posible para trasladar el 084 antes de que llegue Thor. Coulson, que estaba organizando al personal para construir una base temporal, se quedó atónito. Si pudiera mover el martillo, ¿seguiría aquí de pie? Agente, ¿cómo sabía Thor dónde estaba el martillo? Natasha es la conductora. ... Coulson se dio una palmada en la frente. Vaya, había un infiltrado. Cancelen la misión. Colgando el teléfono, Coulson gritó inmediatamente por la transmisión. Atención todas las unidades, atención todas las unidades. Thor Ludolin llegará en 2 horas. Transfieran todos los datos inmediatamente a la mayor velocidad posible. Coulson no se percató de que, además de Aukeye Barton, había una tercera persona presente a su lado. Loki, que estaba en modo sigiloso, se mostró ligeramente desconcertado. ¿Thor Ludolin? ¿Quién es ese? Si Ludolin es Thor, entonces ¿qué es Thor? Loki había planeado originalmente ir a la ciudad para engañar a su hermano idiota, musculoso y de mente simple, pero ahora había cambiado de opinión. Quería ver qué clase de persona era esta supuesta tierra. Thor lo era. Hoy en día, cualquiera puede ser llamado Thor. ¡Qué chiste! Al ver a Coulson y a los otros terrícolas idiotas intentar todo lo posible, pero fracasar en su intento de levantar el martillo, no pudo evitar sonreír con desdén. Era un martillo que ni siquiera él podía levantar. ¿Cómo iba a tener éxito un terrícola? Después de intentar todos los métodos y seguir sin poder levantar el martillo, Coulson no tuvo más remedio que rendirse. Tras ordenar que se transportaran los datos recopilados, dejó solo un pequeño equipo de unas 10 personas esperando la gran llegada de Thor. 2 horas después, guapo, el martillo está justo aquí. Natasha frenó bruscamente frente al campamento de Shield. Ludolin ya había confirmado la ubicación correcta usando su visión estereoscópica 3D. Gracias. Quédese con el cambio. El resto es su propina. Buen viaje, estoy muy satisfecho. Ludolin sacó 2 billetes verdes y se los arrojó a la mano de Natasha. Ella los aceptó con una sonrisa. Sin embargo, realmente comenzaba a dudar de su propio encanto. Un momento, ¿de verdad soy tan poco encantador? ¿No decían que Ludolin era una lasciva? ¿Por qué no le funcionaba ninguno de sus intentos de coqueteo? Podría ser. Él ya conocía su identidad. A Natasha se le encogió el corazón y miró la espalda de Ludolin mientras se alejaba, llena de sospecha e incertidumbre. Ludolin vio a Natasha observándolo, pero sin volverse, entró pavoneándose al campamento. Objetos anómalos descubiertos. Coulson, Aukeye Barton, Loki, Mjolnir. Obtuvieron 400 puntos de anomalía. Puntos de anomalía actuales. 500/1700. Señor, ¿puedo preguntarle quién es usted? Coulson fingió que era la primera vez que veía a Ludolin, y avanzó con una sonrisa afable. He venido a recuperar mi martillo. Como quien extiende la mano no recibe una sonrisa, Ludolin no mostró molestia. Después de todo, en la vista estereoscópica 3D, Coulson era un punto amarillo, que representaba la neutralidad. ¿Tú, martillo? ¿Tienes alguna prueba de que es tuyo? Coulson miró a Ludolin con recelo. Si de verdad era su martillo, ¿cómo era posible que no supiera dónde estaba? Es sencillo. Ludolin ignoró a la docena de hombres vestidos de negro, se detuvo un momento al pasar junto a alguien y luego caminó hacia Mjolnir. Mjolnir había sido encantado por Odín, y solo aquellos considerados dignos podían levantarlo.
Ludolin, naturalmente, no se consideraba digno. Pero no importaba. Tenía un truco. Ludolin colocó la mano sobre el martillo y su mente se agitó. Loki, que estaba cerca, seguía sonriendo burlonamente, sin creer ni por un segundo que Ludolin pudiera tener éxito. Hasta que, se está grabando el objeto anómalo Mjolnir, grabación exitosa, obtuviste 5000 puntos de anomalía. Editor de mapas actualizado a la versión 2.8. Puntos de anomalía actuales. 1600/1900. 24 capítulo 24. En cuanto se registró el Mjolnir, el martillo fue inmediatamente absorbido por el editor, pasando a formar parte de la biblioteca de objetos. Ludolin lo colocó en su espacio de inventario. Al instante, el poder denominado poder de Thor comenzó a transformar frenéticamente su cuerpo. Todos quedaron aturdidos. En cuanto a Loki, entró en pánico de inmediato. No. Capítulo 29. La bendición de los 10 Mjolnir, un aumento sin precedentes. Tú, ¿cómo pudiste levantar el Mjolnir? Al ver el deslumbrante relámpago que rodeaba a Ludolin, Loki perdió instantáneamente su invisibilidad. Los celos le deformaron el rostro y estuvo a punto de perder el control. ¿Quién eres? Coulson y los demás ya estaban asombrados por la repentina transformación de Ludolin, y la aparición abrupta de Loki los tomó completamente desprevenidos. Aukeye, instintivamente, tensó su arco y preparó una flecha, mientras otros miembros de SHIELD, los agentes, se quitaron rápidamente los seguros, apuntando sus oscuros hocicos uniformemente al huésped indeseado. Loki, sin embargo, ignoró por completo a Coulson y a los demás, y su mirada sombría se fijó intensamente en Ludolin. Habló con un aire condescendiente. Ante vosotros se encuentra el rey de Asgard, el señor del palacio celestial, el gran gobernante de los 9 reinos, el rey de todos los dioses. Loki Odinson. Ahora, enfréntense a su dios rey, ustedes, atrasados y bárbaros habitantes de Midgard. Arrodíllense todos. Los agentes permanecieron completamente impasibles ante las palabras de Loki, esperando únicamente una orden de Coulson antes de abrir fuego sin dudarlo. Insignificantes habitantes de Midgard. Loki resopló con frialdad. Normalmente, sin duda les haría comprender profundamente lo que era el miedo. Pero en ese momento, tenía asuntos más importantes que atender. Tú, falso Thor, explícale honestamente a tu rey. ¿Cómo levantaste exactamente el Mjolnir? ¿No es tan sencillo como levantar la mano? ¿Qué, no puedes levantar el Mjolnir? Imposible, imposible. ¿Acaso no eres el dios rey? Ludolin, absorto en la bendición del poder de Thor, ni siquiera miró el rostro ensombrecido de Loki, respondiendo con indiferencia y un tono burlón. Después, siguió percibiendo los cambios en su interior. Bajo la infusión del poder de Thor, los atributos de Ludolin experimentaron una vez más un salto cualitativo. Excluyendo cualquier bonificación por espacio en el inventario, sus atributos de fuerza, agilidad, resistencia y energía aumentaron considerablemente. Nombre. Ludolin. Atributos. Fuerza 500, 150, 350, inteligencia 150, agilidad 300, 150, 150, resistencia 450, 150, 300, fuerza del alma 150, energía 400, 200, 200. Espacio de inventario. Mjolnir. Habilidades. Poder de Thor, habilidad de artefacto, núcleo de la Tierra, estrella celestial, poder del trueno arrollador, 200 millones de voltios Thor, Killing. Evaluación de poder. En el centro de la tabla entre los Vengadores, tienes un lugar asegurado. Ese era el verdadero valor de Mjolnir. Más concretamente, el poder de Thor que contenía. Ludolin no había obtenido la aprobación de Mjolnir, pero al utilizar la ranura del inventario, aún podía disfrutar de las bonificaciones de atributos del artefacto y movilizar libremente el poder de Thor. Esto equivalía a usar una puerta trasera en el martillo. En ese momento, sintió un nivel de poder sin precedentes. Si volviera a enfrentarse a Morgana, en su forma incompleta, estaba seguro de que podría someterla por completo. Hablando de eso, según el mecanismo del editor de mapas, aparte del equipo único, la mayoría de los artefactos se pueden llevar repetidamente y sus atributos se pueden acumular. ¿Y si me equipara con 10 Mjolnir? La mente de Ludolin se agitó ligeramente. Parecía una gran idea. Intentó pulsar CTRL-C, CTRL-V.
Lo sorprendente era que cualquier elemento introducido en la biblioteca de objetos podía duplicarse infinitamente a menos que estuviera restringido por una configuración específica. En otras palabras, Ludolin podría incluso sacar 8.000 millones de Mjolnirs. Darle uno a cada persona no sería un problema. Sin dudarlo, sacó 9 Mjolnir y los colocó todos en las ranuras de su inventario. En un instante, una fuerza aún más arrolladora recorrió todo su cuerpo. Una magnífica y distintiva armadura de batalla de estilo asgardiano, de color blanco plateado, apareció automáticamente en Ludolin. Los atributos cambiaron a fuerza 900, 150, 750, inteligencia 150, agilidad 350, 150, 200, resistencia 800, 150, 650, fuerza del alma 150, energía 2200, 200, 2000. Aparte de la energía, los demás atributos no son simples sumas. Ludolin se sorprendió un poco. Al revisar el estado detallado, descubrió. La bendición de 10 porciones del poder de Thor no era tan simple como 1,9. Aparte de la energía, los demás atributos sufrieron cierta atenuación debido a varias razones. La razón fundamental es que la ganancia de atributos se originó en el poder de Thor y no en el arma en sí. Antes de que el cambio cuantitativo condujera a un cambio cualitativo, esta parte de la ganancia experimentó rendimientos marginales decrecientes a medida que aumentaba su fuerza física. Aún así, Ludolin quedó bastante satisfecho. En ese momento, incluso si Odín llegara en persona, estaba seguro de que podría luchar contra él. A medida que el poder de Thor se volvía más turbulento, la gente común como Coulson aún no había notado un cambio significativo. Pero Loki, al ser un hechicero, percibió claramente la transformación de Ludolin. La presión cada vez más majestuosa de los relámpagos casi le hizo jadear. Era como si la amenaza que representaba Ludolin ahora superara incluso la de su tonto hermano, Thor. ¿Cómo podía ser esto posible? Ambos levantaron el martillo. Entonces, ¿por qué Ludolin era tan increíblemente poderoso? ¿Acaso Thor se había estado conteniendo todo este tiempo? No, absolutamente no. Mi guardiano, devuelve inmediatamente a Mjolnir. Antes de que Loki pudiera terminar de hablar, los ojos de Ludolin, relampagueantes como relámpagos, lo recorrieron repentinamente. Al segundo siguiente, había recorrido más de 10 metros y le propinó una bofetada, lanzando a Loki lejos como si fuera un muñeco de trapo. Disculpa, no te oí bien. ¿Qué acabas de decir? Ludolin lo miró con una media sonrisa. Maldito. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a actuar con tanta presunción delante del rey? Loki quedó completamente humillado. Mientras pronunciaba palabras duras, rápidamente conjuró una daga en su mano. Acababa de adoptar la postura de un cultivador dual mágico, marcial cuando Ludolin, un hombre de acción, lanzó casualmente un rayo del grosor de un brazo, lanzando a Loki a través del muro del campamento temporal de Shield. Lo siento, hablé un poco alto hace un momento, espero que no te moleste. Loki acababa de levantarse cuando vio a Ludolin resplandeciendo frente a él, e inclinó la cabeza sumisamente para disculparse. Objetivo de anomalía. Loki derrotado. El objetivo se ha rendido sinceramente. Registro exitoso. Obtenidos 1000 puntos de anomalía. Editor de mapas actualizado a la versión 2.9. Puntos de anomalía actuales. 600/2000. Efectivamente, derrotar a objetivos anómalos también puede llevar a ser grabado. Parece que debería buscar oportunidades para luchar contra la gente a partir de ahora. Ludolin pensó para sí mismo. Pelear con mujeres hermosas en la cama y pelear con todos los demás para demostrar su fuerza. En cualquier caso, independientemente de si está bien o mal, darles una paliza primero es sin duda la mejor opción. Ahora te doy otra oportunidad para organizar tus palabras. ¿Qué quieres decirme? Ludolin le dio una palmada en el hombro a Loki, hablando con seriedad. La boca de Loki se crispó y su tono finalmente se suavizó. Bueno, Mjolnir es, después de todo, el tesoro supremo de Asgard, y es el arma del rey que empuñó mi padre, el verdadero rey de todos los dioses, Odín. Ludolin frunció ligeramente el ceño. Al ver esto, Loki habló rápidamente. Pero eso es cosa del pasado. Odín ya está dormido, y ahora yo soy el rey de Asgard. Puesto que has levantado a Mjolnir, entonces eres el nuevo maestro de Mjolnir. Que esta arma sirva como testimonio de la amistad entre Asgard y Midgard.
Loki ya se arrepentía de haber insistido en venir a la Tierra en persona. Si hubiera sabido que la Tierra tenía un carácter tan formidable, debería haber utilizado la proyección astral y controlado la armadura destructora para venir a la Tierra. Muy bien, entonces lo aceptaré con gratitud. Luolin asintió con satisfacción. Con las palabras de Loki, ni siquiera Odín podría negarlo. Después de todo, con Odín dormido y Thor exiliado, Loki era, de hecho, el rey en funciones en el sentido legal. Por supuesto, aunque Odín no lo reconociera, daba igual. El martillo que tenía en la mano no carecía de utilidad. Capítulo 30. ¿Él es Thor, qué soy yo? Bajo la mirada humillante de Loki, Luolin equipó la plantilla de Loki. Echó un vistazo a los distintos atributos. Sorprendentemente, sí que hubo ganancias. Entre los 6 atributos dimensionales, la columna de inteligencia aumentó en 50. Su atributo de inteligencia era ahora de 200. Como cabría esperar de un villano que se basa en el intelecto, poseía fortalezas especiales en comparación con la gente común. Además de esto, Luolin también dominó el linaje del gigante de hielo que poseía Loki, así como su habilidad innata, la magia de hielo. También obtuvo magia divina asgardiana y vanir originaria de la reina Frigga. Esto incluía proyección astral, levitación, invocación, lectura de memoria, control mental, invisibilidad, metamorfosis, magia de ilusión, etc. En cuanto al gran número de hechizos mágicos dominados, Loki realmente no era inferior al principal discípulo de Kamartag, Mordo. Aunque no había dominado la magia decisiva como la dimensión espejo, si ambos se enfrentaran, el resultado sería incierto. El requisito previo era que Loki usara magia de verdad en lugar de ataques furtivos con daga. Lo único lamentable fue que, el Loki actual aún no dominaba la magia especial que apareció más tarde, como la posesión o la manipulación de las sombras. Ni siquiera controlaba la magia de teletransportación. Por no hablar del tipo de magia ilusoria que desplegaba el viejo Loki, como la de conjurar Asgard de la nada. Loki desconocía lo que Luolin estaba pensando. Adoptó una actitud sumisa, un cambio radical respecto a su arrogante comportamiento inicial. A la gente le costaba creer que él fuera el rey de Asgard. Coulson y Aukeye intercambiaron miradas, verdaderamente desconcertados por la repentina aparición de Loki. ¿Es idiota? Loki, ¿qué intentas hacer? Preguntó Luolin de repente, sin venir a cuento. Coulson y los demás quedaron atónitos. Loki alzó la cabeza y respondió respetuosamente. ¿Yo no he hecho nada? No uses esa magia de invisibilidad e ilusión tan torpe delante de mí. Tus trucos baratos no pueden esconderse de mis ojos. 25 Capítulo 25. Luolin resopló y miró hacia la puerta. Entre el juego cambiante de luces y sombras sobre el suelo antes vacío, apareció la figura de Loki. Loki, presa del terror, inclinó profundamente la cabeza y sonrió obsequiosamente. Entendido, Excelencia Thor. Su perspicacia es verdaderamente aguda. ¿Cómo podrían mis mezquinos trucos ser mostrados ante usted? La habilidad que demostró Luolin hizo que Loki sintiera, por un momento, que estaba frente a Odín. No, ni siquiera Odín habría podido ver a través de su magia de cadenas. Maldita sea, ¿quién es exactamente Luolin? Ya basta. Sé honesto la próxima vez que nos veamos y no tengas pensamientos inapropiados. Luolin le dirigió a Loki una mirada profunda, y entre el rostro de este último, que alternaba entre rojo y blanco, se desvaneció sin dejar rastro como una voluta de humo. Al ver marcharse a Luolin, Coulson quiso ordenar a alguien que detuviera a Loki. Tenía la sensación de que Loki podría saber mucho sobre el martillo. Loki, por favor, ven con nosotros. Mierda. No puedo vencerlo, pero tampoco puedo vencerlos a ustedes. El rostro de Loki se ensombreció y, con un movimiento de su manga, un poderoso impacto lanzó por los aires a varios hombres fuertes que lo rodeaban. Sin embargo, al ver a un agente sacar un lanzacohetes lateral de un hombro, Loki resopló y también desapareció del campamento. La diferencia entre él y Luolin era que, Luolin se había teletransportado directamente, mientras que Loki había entrado en modo sigiloso. No se detuvo allí, ni planeó encontrar a Thor. Inmediatamente se dio la vuelta e instruyó a Heimdall para que lo teletransportara de regreso. Ante esto, Coulson solo pudo contactar con Nick Fury. Agente, Luolin se llevó el martillo, y había una tercera persona presente que afirmaba ser Loki, el rey de Asgard.
dentro de un restaurante en el pueblo desértico cerca del campamento de Shield. Thor bebía vino a grandes tragos mientras mordisqueaba toscamente una pata de pollo. Refrescante. Delante de Thor, Dr. Eric, Jane Foster y Daisy observaron a Thor devorar su comida con miradas de disgusto. Realmente parece un vikingo salvaje y primitivo. Daisy murmuró en voz baja. Jane asintió en señal de aprobación. En ese momento, Thor declaró con alegría y en voz alta. Gracias por su hospitalidad. A cambio, después de que termine de comer y recupere mi martillo, les ayudaré a recuperar todos los datos robados por esos hombres de negro. Thor. Creo que deberías evitar provocar a esos tipos. No son alguien con quien se deba jugar. Jane negó con la cabeza, escéptica de lo que decía Thor. Esos bárbaros incluso se llevaron nuestra copia de seguridad de la copia de seguridad, además de más de 30 canciones que acababa de descargar. De verdad que quiero darles una paliza y que sientan lo que es ser robado. Daisy mordió su pizza con fiereza, como si estuviera mordiendo a esos malditos enemigos. Daisy, ¿puedes dejar de mencionar tu iPod? Busquemos una solución, empezando por averiguar quiénes son esas personas. Jane puso los ojos en blanco. Eric frunció el ceño profundamente y recordó. Conocía a un científico, fue un precursor en el campo de la radiación gamma. Luego apareció Shield y nunca más se supo de él. Si te los encuentras, no los confrontes directamente. Me pondré en contacto con un colega que ya ha tratado con esta gente. Le enviaré un correo electrónico más tarde. Tal vez pueda ayudarte. Thor hizo un gesto de desdén con la mano. No hay necesidad de tanto lío. En cuanto recupere mi martillo, podré fulminarlos con un rayo y darles una buena paliza. Daisy hizo un puchero y dijo. HMPH, ¿quién te crees que eres, Thor? HMM. No esperaba que hubieras escuchado mi historia. Thor pareció ligeramente sorprendido. Déjame en paz, me refería a él. Daisy señaló el televisor que colgaba en el restaurante, que casualmente estaba emitiendo las noticias de Nueva York. 31 de mayo de 2012. La verdadera forma de Thor apareció en Nueva York. Según testigos, Thor es la deidad protectora de Nueva York, y ese día derrotó y mató a una bruja oscura. Thor miró fijamente la pantalla durante un largo rato antes de hablar. Es bastante bueno, pero yo soy más fuerte que él, y también más guapo. Daisy soltó una carcajada. ¿Estás intentando ser gracioso? Tú, oh, Dios mío. Es Thor. Thor se palmeó el pecho. Ya te dije que soy... Antes de que pudiera terminar de hablar, Daisy apartó a Thor de un manotazo. Miró fijamente a Ludolin, que acababa de entrar por la puerta, y tartamudeó. Se parece muchísimo a Thor. Jane y Eric lo miraron al mismo tiempo, lo compararon con la pantalla del televisor y asintieron repetidamente. Son iguales, realmente iguales. Thor se inclinó hacia adelante, miró su reflejo en el espejo y negó con la cabeza. No se parecen en nada. ¿No tiene una barba sexy? Oh, cielos. Thor se acerca. Se acerca. Daisy chilló mientras se acomodaba la ropa, mostrando la que ella consideraba su sonrisa más hermosa. Hola, soy Daisy Lewis. Guapo, ¿eres el mismísimo Thor? Ludolin miró a Daisy, especialmente el profundo hueco entre sus pechos. Eran blancos y enormes. Sin duda tenían una talla de copa G. Incluso mejor que la flor esférica Verónica. Esferas verdaderamente finas. Por el bien de las esferas, Ludolin sonrió y asintió. Soy Ludolin. En cuanto al Thor que mencionaste, si te refieres al de Nueva York, ese soy yo. Ah. Daisy se quedó estupefacta. Lo acabo de decir así como así, ¿y de verdad lo confirmaste? Pero si te refieres a la de la mitología nórdica... Ludolin miró hacia Thor y dijo. Mira, él es. Thor sonrió bobamente e hinchó el pecho. ¿Ves? Todavía hay gente en Midgard que reconoce la calidad. Te apruebo, compañero. Sin embargo, justo cuando Thor estaba a punto de invitar a Ludolin a tomar una copa, Daisy se burló. Él. Por favor. Si él es Thor, entonces yo soy la señora Thor. Thor. Pero en realidad soy Thor.